se comprometen, compañeros, a cumplir con el mandato de este territorio campesino agroalimentario? Compañeros, ustedes con un aplauso, con viva, ¡viva el territorio campesino agroalimentario! Bueno, sí saben, ¿no? Se instaló el territorio campesino agroalimentario Vida y Soberanía Popular en Puerto Nariño y nos encontramos rodeados de los alimentos que producen los campesinos de este territorio, y por eso les vamos a contar 3 historias de 3 campesinos que nos explican sus proyectos productivos. En la década del 60 o comienzo del 60 precisamente se dio que personas del centro de Colombia que no tenían tierras, el mismo gobierno nacional impulsó la colonización dirigida del Sarare. Y entre ellos precisamente mi padre, que desafortunadamente falleció en el año 2000. Yo he seguido siempre siendo heredero de un pedazo de tierra que le asignaron en la Caja Agraria, Social y Minera en su momento. Mi padre me dijo: Germán, aquí lo que no se da es lo que no se siembra. Y efectivamente es un sector agroalimentario muy importante, y estamos completamente en contra de la explotación minero-energética que el gobierno quiere dar, y siendo que aquí somos pequeños poseedores de tierra, que en un momento dado el que más extensión de tierra tiene es 40, 50 hectáreas, los demás hasta somos minifundistas. Entonces, pues por eso tiene que ser un territorio agroalimentario para poder sostener las familias que estamos habitando en ellas, y que el poco o mucho remanente que en un momento dado podamos tener, entonces seguir alimentando a la población que sigue en las grandes ciudades. Los productos son de nuestras fincas, de las fincas que están ubicadas dentro del territorio que se ha declarado agroalimentario de la vereda Charocentro, distrito 2. Aquí tenemos la yuca, que es natural de nuestras fincas. Esta mata de yuca pesó 40 kilos, es producida en nuestras fincas. Tenemos la uyama, que es producida en este territorio, para que miremos que esto es un territorio que sí produce comida. Tenemos las mandarinas, tenemos los bananos, tenemos el plátano, tenemos aguacates. Como usted puede ver, estos aguacates son producidos en nuestras fincas. Y esas fincas quedan todas ubicadas dentro del círculo del territorio que se ha declarado agroalimentario. Nosotras somos unas mujeres emprendedoras, trabajamos con el cacao, nuestro cultivo que está en nuestras fincas, y somos unas mujeres que queremos sacar adelante este producto a través de no venderlo así en frutos, sino comercializarlo a través del chocolate, de la chocolatina, del turrón, del chocolate de mesa, porque el producto como tal es muy barato, 4.000 pesos, un kilo de cacao, 4.500. Entonces, si lo procesamos, nosotros vamos a tener más ganancia, y ese es nuestro anhelo. Nosotros tenemos aquí en Puerto Nariño un punto de venta, y nuestro anhelo es sacar al comercio todo lo que produce nuestras fincas, que son integrales, donde tenemos frutas, donde tenemos huevos, donde tenemos pollo, donde tenemos leche, y todas estas cositas nosotros queremos comercializarlas en nuestro pueblo. Bueno, y como otro de los criterios de los territorios campesinos agroalimentarios es el diálogo de tú a tú con la institucionalidad, aquí asistieron en la declaración concejales del municipio de Saravena y diputados del departamento de la Asamblea de Arauca, quienes se comprometieron y dieron su palabra de defender el territorio de las multinacionales petroleras. A través del Consejo Municipal de Saravena, en 2 ocasiones en que las multinacionales, especialmente Ecopetrol, ha hecho acercamientos hacia el Consejo Municipal, se le ha manifestado desde ya que nuestra importancia y nuestro respaldo total y absoluto es para los campesinos, es para la permanencia en el territorio, es directamente para brindarles la oportunidad de que puedan laborar en sus tierras con su seguridad. Hemos dado un sí total y absoluto al campesinado y un no rotundo a la explotación y exploración petrolera. Nuestro gran compromiso con esta mágica idea de los campesinos de crear territorios campesinos agroalimentarios y empezar por el municipio de Saravena, donde somos pioneros a nivel nacional. De verdad,
desde la Asamblea Departamental buscaremos todos los argumentos jurídicos para liderar desde allí una ordenanza departamental que nos blinde a nivel nacional como territorio campesino agroalimentario. Bueno, los convidamos a que sigamos hablando de los territorios campesinos agroalimentarios este 16 de noviembre, porque nos encontraremos en la vereda San José Obrero, ubicado en el municipio de Fortul, para estar allí en la declaración del próximo territorio campesino. Entonces, allá nos vemos. Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Trinchera de Barrancas en conjunto con el Movimiento Salud en Resistencia. El día de hoy, como bien pudieron tal vez tantear con nuestro video, vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria y el control de los territorios. El video que veíamos ahora corresponde al Coordinador Nacional Agrario, que nace en 1997. Lleva mucho tiempo y reúne a más de 60 organizaciones de base, ya sea campesinos sin tierra, medianos y pequeños productores, trabajadores agrarios y familias campesinas e indígenas. Esto es en el municipio de San Pablo. Representando a esta organización tenemos a Robert. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carolina, buenas noches a las personas que a esta hora nos siguen y un gusto estar con ustedes. Un abrazo maciseño, que es el territorio de donde vivo. Allá en Colombia me faltó agregar. Y también tenemos a Chano de Argentina, de la Liga de Trabajadores Rurales, del movimiento Nuestra América también, que nos ha estado acompañando durante este ciclo de programa. Y antes de presentar a tu organización y preguntarte un poco más sobre ti, me gustaría saber qué ves tú en el video que vimos del CNA, de la Coordinadora Nacional Agraria. ¿Qué te gustaría comentarnos al respecto? ¿Qué impresiones te deja? Chano, me parece que tienes... Ahora sí, hola, buenas noches. Vale, perfecto, estaba muteado. Bueno, buenas noches Carolina, hola Roberto. Bueno, buenas noches a todos y todas quienes nos están escuchando. La verdad que es sorprendido para bien, creo que se ve que hay un proceso de lucha de muchos años, un grado de construcción de lo que muchas veces nosotros decimos poder popular, ¿no? Que es el empoderamiento de las comunidades, de los pueblos, en este caso a través de la producción de alimentos, la reivindicación de los territorios y el proceso de lucha que hay. No, desconozco un poco, pude adentrarme con el video, ¿no? En la lucha particular que hay ahí sobre esas tierras, sobre ese territorio, pero la reivindicación de los territorios agroalimentarios me parece fundamental. Así que me quedó ahí varias preguntas dando vuelta. Seguramente ahora también con Robert en la charla vamos a ir conociendo un poco más. Así va a ser. Bueno, y tú también vienes de Argentina, de la Liga de Trabajadores Rurales, que agrupa familias campesinas, indígenas, me imagino también a trabajadores del rubro, ¿no? Sí. Ustedes son la rama rural del movimiento Nuestra América. Y más o menos hacia dónde apunta su línea. La de Robert quedó un poquito clara con el video. ¿Qué te gustaría comentarnos a nosotros sobre su trabajo? Bueno, en principio comentarles que, bueno, yo soy de la provincia del Chaco, eso es al noreste de la Argentina, bien al norte. Esto es, la Liga de Trabajadores Rurales es un proceso relativamente nuevo en relación al proceso de los compañeros y las compañeras en Colombia. Digo, como nombre, ¿no? Como identidad, porque el recorrido, la historia de los compañeros y compañeras que conforman hoy la Liga de Trabajadores y Trabajadoras Rurales es de larga data, ¿no? O sea, las familias vienen largos procesos de lucha, largos procesos organizativos, y en la Liga están conformados principalmente lo que nosotros denominamos familias agrícolas, familias
de la agricultura familiar, básicamente organizados, ¿no? Que son pequeños productores y productoras, básicamente de alimentos, algunos criadores también de animales, de vacuno, y nuestro objetivo principal es, obviamente, la lucha por la tierra, la producción de alimentos enfocado hacia la agroecología. Ese es nuestro principal objetivo. Desde nuestro nacimiento se dio el de la Liga de Trabajadores Rurales, como le decía, acá en la provincia del Chaco, pero también estamos en otras provincias de la Argentina, ¿no? Y en otras regiones, así que es bastante distinta también los procesos organizativos que hoy acunan, que viven y que hacen el proceso de la Liga, ¿no? O sea, para situarlos, hay algunos procesos en el NOA, que es el noreste argentino, el lado de Salta, que otro tipo de clima y producción, en la zona más selvática que es la zona de Misiones, también en Cuyo, en Mendoza, en San Juan, y en el litoral, que es en Santa Fe y en Entre Ríos, ¿no? Entonces, son bien distintos los procesos, pero lo que creo que nos unifica es que está conformado por familias agrícolas, ¿no? Hoy, inclusive, como es el caso mío, muchos de los hijos e hijas que nos habíamos ido por los largos procesos de desestabilización económica, el desplazamiento mismo que provocó las crisis económicas acá en Argentina, dejamos los pequeños pueblos, las comunidades rurales, nos fuimos y hoy estamos volviendo. Y en ese volver es encontrarse con la historia y los procesos de lucha de nuestro pueblo, pero al mismo tiempo encontrarnos con la tierra y para volver a producirla y que ese alimento esté al servicio de nuestras comunidades. Perfecto. Nos vamos a quedar ahí con ese último punto. Vamos a seguir contigo, Chano. Robert, nos vamos a despedir un ratito pequeñito de ti y ya vamos a volver a conversar. Entonces, Chano, nosotros nos preguntamos, como tú nos decías, esto se trata de devolver un poco a las identidades, a trabajar la tierra, a producirla para los mismos pueblos, pero ¿es la soberanía alimentaria en una respuesta a largo plazo? Me explico, si esto sigue creciendo así como van ustedes, en algún momento igual se encuentra con lógicas capitalistas de mercado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es una pregunta, digamos, que no sé si me atrevo a tener una respuesta, porque creo que los mismos procesos de crecimiento, de desarrollo que van teniendo las organizaciones, en nuestro caso, así como otras, acá hay muchas organizaciones campesinas e indígenas, por suerte, cada vez más, y cada vez los procesos de unificación de estas organizaciones de hermandad también se van confluyendo. Nosotros y nosotras, digamos, de la Liga, no, somos parte también de la UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta que vos me hacías, ¿la soberanía alimentaria es una respuesta a largo plazo? Yo creo que en algún momento todos nuestros procesos se van a encontrar con algunos límites, ¿no? Que el propio capitalismo te va poniendo. Entonces, porque muchas veces surge también en los procesos cuando nosotros nos introducimos en los procesos de industrialización de lo que estamos produciendo y en los procesos de comercialización, te encontrás también con algunas limitaciones propias o con nuevas preguntas, con nuevos desafíos que como organización debemos abordar. Pienso que la soberanía alimentaria más que es el horizonte en sí mismo, digamos, una necesidad en concreto que tienen los pueblos y las organizaciones, y si es una respuesta a largo plazo, la verdad que no sabría decirlo, no me animaría a poder adentrarme de lleno a decir, sí, es una respuesta a largo plazo, no es una respuesta a largo plazo. Creo que lo estamos transitando, ¿no? Y eso en el camino creo que lo mismo. Y dentro de este mismo proceso, como tú dices, vamos transitando. ¿Qué visión tienen ustedes de la migración campo-ciudad, de la tendencia a la baja que hay de la población rural? Bueno, acá en Argentina, por ejemplo, la población rural no alcanza el 10%. Es un territorio, digamos, es muy baja la densidad poblacional rural que hay, y obviamente eso se ha dado, hay muchísimos factores, ¿no? Creo que los procesos de industrialización de las grandes ciudades en un principio, los procesos de desestabilización económica, que Argentina ha pasado por varios momentos,
donde, sobre todo en la época de los 90, ¿no? Creo que ahí para poder situarnos en un momento histórico, fue el proceso, digamos, donde el neoliberalismo aplicó todas sus políticas muy, muy fuerte, ¿no? Y donde además de eso, acá en Argentina se empezó a dar el proceso de sojización, ¿no? Que fue el proceso de la soja, y eso hizo que muchas de las familias empiecen a ser desplazadas de sus territorios, expulsadas a través de las mafias agroalimentarias, digamos, del país. Y eso lo que provocó es, de alguna manera, digamos, un desplazamiento, una migración del campo a la ciudad, bueno, que se ven las consecuencias de eso, ¿no? Hoy nosotros y nosotras venimos trabajando, digamos, dentro de un espacio político al que formamos parte. En el Plan de Desarrollo Humano Integral lo llamamos, que uno de sus ítems es el repoblamiento de la patria, lo decimos, ¿no? Que básicamente tiene que ver con eso, con el análisis que hacemos nosotros y nosotras de decir, tenemos un territorio extenso, o sea, Argentina es un territorio realmente extenso, con tierra realmente fértil. Muchas de esas tierras no están regularizadas, son tierras fiscales que pertenecen al Estado, y que muchas de esas tierras inclusive están cada vez más en manos de las grandes concentraciones agroalimentarias de las empresas, que básicamente su objetivo principal es el monocultivo, es la explotación de la tierra mediante el monocultivo, y que poco tienen que ver con los valores culturales y sociales y la necesidad alimentaria que tiene nuestro pueblo, ¿no? Entonces hay se ha vuelto el debate de una reforma agraria en la Argentina, una reforma agraria popular, ha vuelto a estar en la agenda política, y eso me parece que es súper importante, por un lado, ¿no? Y por el otro es, por último, digamos, que lo que iba a decir, que lo que hizo la pandemia es también revalorizar un poco la situación de los trabajadores y las trabajadoras rurales, porque durante la pandemia, que aquí en Argentina tuvimos una cuarentena extensa, de alguna manera la pregunta era, ¿de dónde proviene el alimento que las familias que están en confinamiento, en aislamiento, de dónde provienen, ¿no? ¿Quiénes son los que producen ese alimento? Y ahí se volvió a poner en la agenda, se volvió a poner sobre la mesa este debate que vos ponés, que es, bueno, ¿cuál es la situación hoy de las tierras en la Argentina? ¿Quiénes las tienen? ¿Y para qué las tienen? ¿Por qué se están yendo muchas familias del campo? Y por qué en todo caso hay organizaciones campesinas e indígenas que están retomando la agenda de la reforma agraria popular y de la vuelta al campo como uno de sus horizontes. Y me parece que eso básicamente tiene que ver con la disputa de un modelo, que es el modelo de país que queremos, el modelo alimentario que queremos y el modelo de desarrollo que queremos. Bien. Creo que muy ligado a eso tenemos acá la pregunta de alguien que nos escucha, que dice, la crisis alimentaria y la hambruna azota a toda nuestra América. ¿Cuál es el análisis que hacen los macroproyectos extractivistas como IRSA? Perdón, de los macroproyectos como IRSA. No, y bueno, nosotros lo que hacemos, el análisis que hacemos es bastante simple, eso es que esos proyectos están completamente agotados como discurso de respuesta a la hambruna, a la necesidad que tienen los pueblos. Los grandes proyectos como IRSA y como otros, lo que muchas veces asentaron sus proyectos, su horizonte en resolver las grandes demandas que tenía el pueblo. Bueno, eso está básicamente agotado, ¿no? Me parece que hoy, como decía hoy al comienzo, por suerte está habiendo un grado de conciencia en las poblaciones que los modelos extractivistas, que los modelos de concentraciones de la tierra, los modelos monopólicos, ya no son modelos viables para resolver la hambruna, para resolver las necesidades básicas de nuestra población. Y obviamente que bajo ninguna, por lo menos desde nuestro punto de vista, esos proyectos son completamente inviables y tenemos que desarrollar políticas públicas, modelos políticos, proyectos políticos que vayan, que den de alguna manera una respuesta, una alternativa a estos modelos, estos proyectos extractivistas como IRSA, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta.
Vamos a invitar ahora a Robert para poder también tener sus impresiones. Ya volvemos contigo, Jan. Robert, entonces, para ti vamos a tener la misma pregunta con la que abrimos con Argentina. ¿Es la soberanía alimentaria una respuesta a largo plazo? Pues yo quisiera, antes de contestar la pregunta, decir que en Colombia hay una persecución criminal contra los líderes sociales y mayoritariamente campesinos, habitantes del sector rural, indígenas y afrodescendientes. Acumulamos en este gobierno más de 400 personas asesinadas. Nomás el año pasado hubieron más de 40 masacres. Una masacre se caracteriza por en un mismo hecho criminal asesinar más de 4 personas. Y en lo que lleva corrido del año, yo creo que llevamos para 12. Hemos vuelto otra vez a la reedición del paramilitarismo, que fue una política oculta que se implementó principalmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez 2002-2008, que ha dejado tantos muertos y la mayoría de muertos somos gente campesina. Es esta pregunta, pues, o sea, la ligo también, o sea, frente a toda la resistencia que como campesinos y campesinas hemos hecho acá en Colombia para seguir manteniendo la soberanía alimentaria. Acá en Colombia la guerra ha despojado de más de 10 millones de hectáreas que estaban en manos de familias campesinas y que hoy están en manos de empresas de palma, bueno, de empresas de turismo, de políticos y bueno, y de mafias, ¿no? De narcotraficantes y terratenientes. Igualmente también en esa época, bueno, sobre todo en el 2002, 2008, presidente Álvaro Uribe Vélez, 2,5 millones de personas campesinas desplazadas del campo a la ciudad, bueno, y seguramente para otros países. El desplazamiento ya llega alrededor de 6 millones de personas. Y tenemos una política de tratados de libre comercio que en 1990, que inicia esta política de apertura, importábamos en Colombia solo 500,000 toneladas de alimento. Hoy estamos llegando a los 18 millones de toneladas de alimentos importados. Éramos autosostenibles hace 25 años en cereales. Todo eso se acabó para ser importados. Pero no es la misma comida la que importan que la que se produce aquí, porque la comida que llega es una comida transgénica, producida con paquetes de químicos, de veneno, pues, o sea que en nada son favorables para la salud de las personas. Por eso hay tanta enfermedad ahora de obesidad, de problemas de azúcar, ¿no? El 37% de las niñas en Colombia tiene problemas de obesidad. Eso ya es un indicador bastante preocupante y eso se debe a que la soberanía alimentaria del país, estos gobiernos se la entregaron a las transnacionales. La soberanía alimentaria es una respuesta inmediata, no es a largo plazo. Nosotros como campesinos y campesinas la venimos defendiendo, la hemos defendido en las carreteras con los paros, poniendo la vida de nuestros campesinos y campesinas, pero también nosotros la ponemos en práctica en nuestros territorios campesinos y ahora con la política con la propuesta del CNA de los territorios campesinos agroalimentarios como refugios de vida donde nosotros estamos conservando, estamos recuperando y poniendo a vivir las semillas propias y semillas criollas, que son la base alimentaria, que cargan el rastro genético de la población de acá de nuestro país y que son la que la naturaleza nos ha dado para que nosotros como seres humanos nos adaptemos a este ecosistema. En esos territorios campesinos agroalimentarios nosotros estamos iniciando lo que el Coordinador Nacional Agrario llama las bibliotecas de semillas, pero también las casas de semillas, las posadas de semillas, porque son redes de cuidanderos, redes de guardianes de semillas, que estamos en la brega de garantizarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que tengan la posibilidad de alimentación en nuestro país.
Y eso se hace investigando, pero se hace principalmente sembrando, principalmente haciendo uso de nuestra tierra, luchando por la tierra, defendiendo el territorio, organizándonos, sembrando, cosechando y consumiendo, porque ese es otro problema que tenemos, que a través de los medios de comunicación y a través de los programas alimentarios del país, que por ejemplo los restaurantes escolares, los hogares de bienestar familiar, a nuestra niñez y a nuestra juventud se le está cambiando el modelo alimentario. Se está alimentando con productos procesados y ultraprocesados, pues que son los perjudiciales para la salud. Como campesinos y campesinas, nosotros acá en el país sustentamos, de acuerdo pues a las investigaciones que ha hecho el PNUD, por lo menos el 68% de la alimentación. Y decimos nosotros sustentamos porque como campesinos nosotros eso no lo tenemos como negocio como sí lo tienen las transnacionales. Para nosotros la producción de alimentos es un servicio a la humanidad, es nuestra razón de ser como campesinos y campesinas, y esa es la misión que Dios nos ha dado en la tierra y por eso vivimos y por eso resistimos, y seguramente nuestra lucha es larga todavía porque la humanidad tiene que ser alimentada por campesinos y campesinas. La soberanía alimentaria es una respuesta inmediata. Las medidas que están implementando los gobiernos son medidas que debilitan la soberanía alimentaria. Están poniendo lo más sagrado que es la alimentación como negocio en manos de las empresas transnacionales. Mira, qué importante cómo tú ligas o partes respondiendo esto desde un ámbito económico y luego también pones el factor cultural o social sobre la mesa en lo que tiene que ver la alimentación. Primero, agradecerte el mensaje que haces en un inicio sobre el llamado a la persecución política. Es súper importante que nosotros siempre tengamos presente de que acá en Latinoamérica, y estoy segura que en otras partes del mundo, quienes luchan por la tierra, quienes luchan por los derechos son asesinados, y eso es algo transversal, no pasa solo en Chile, no pasa solo en Colombia, no pasa solo en Argentina. Así que muchas gracias por compartirnos eso. Y retomando con lo otro, muchas gracias también por darle este enfoque cultural. Desde ese punto me gustaría consultarte si allá para ustedes la reconstrucción de esta identidad, la reconstrucción, como dices tú, casi de esta visión como de pertenencia a la tierra, de que es ella quien nos alimenta de buena forma, ¿ha sido una forma de resistencia? Mira, Cristina, nosotros acá en Colombia tenemos ahora un proceso bastante fuerte de reconstrucción cultural, si se quiere, bueno, de resistencia, ¿no? De protección de nuestra cultura campesina. Nosotros tenemos un desarrollo histórico que es lo que a nosotros nos ha dado los elementos de identidad cultural como campesinos y campesinas. A pesar de que este país, Colombia, es un país de regiones, es un país diverso, pero hay unos elementos importantes universales, que pues nosotros eh, los podemos ligar como un proyecto nacional, incluso pues con un proyecto planetario, ¿no? Con un proyecto de toda la Tierra. Parte de estos elementos está en la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otros pobladores rurales que aprobó la ONU en noviembre del 2018, que es fruto de todas las luchas que han dado las organizaciones campesinas del mundo, que hacemos parte de la vía campesina y que hemos hecho mingas de pensamiento, es decir, hemos concurrido a reuniones, asambleas, donde hemos puesto nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, y de allí hemos demandado de los gobiernos del mundo que como campesinos nosotros somos un grupo culturalmente diferenciado, o sea que los derechos diferenciales tienen que, o sea, por toda la historia de persecución, por todo el despojo que ha habido a nivel mundial del campesinado, pero sobre todo por las públicas que se aplican en los países del mundo a los contextos campesinos.
Uno de los primeros factores de desarraigo de la cultura campesina es la misma escuela. Nuestros niños, niñas, jóvenes y señoritas van a la escuela rural, luego van al bachillerato y ellos son sometidos a un proceso de formación extraño a la cultura campesina. Por eso ellos cuando terminan ya a sus 18 o 20 años de estudiar el bachillerato, la primera mirada que ellos tienen es la ciudad, porque un modelo educativo les ha hecho renegar y les hace renunciar a esa condición de ser campesino. Hoy en la mañana estábamos recibiendo del Ministerio de Agricultura unas estadísticas que nosotros las obligamos en nuestras luchas a que las hagan, que se llama el campesino sí cuenta, ¿sí? Para ser contados hay que contar al campesino, que pues el DANE es el Departamento Nacional de Estadística de Colombia y que fue obligado en sus instrumentos censales a hacer preguntas, por ejemplo, de autorreconocimiento, si usted se reconoce sí o no campesino. Y acá en Colombia, la consolidación de la estadística que nos entrega el DANE hoy es que el 28% de la población todavía son campesinos, se reconocen campesinos. Hay gente campesina en las ciudades, por lo menos el 19% de la población que hay en las ciudades se considera que son campesinos, es decir, la cultura, la herencia campesina se la lleva donde tú vayas. Esos elementos son importantísimos porque tienen que ver con la historia, tienen que ver con la espiritualidad, pero sobre todo tienen que ver con la realidad y el contexto en el que viven estas personas, las familias campesinas, que es la tierra, el territorio, el agua, las semillas, la diversidad. Entonces, esa reconstrucción campesina de que tú hablas es una tarea que nosotros día a día la tenemos en cuenta y en nuestros territorios campesinos, con nuestros planes de vida, que son unas propuestas de transformación propia, es decir, de construcción de poder popular, con unos pedestales culturales y con unos pedestales de pensamiento y de espiritualidad, que son el ser campesino, ¿sí? El arraigo con la tierra, la producción de comida, las formas de agricultura, ¿no? Que para nosotros, en este momento, pues, o sea, nosotros nos estamos sacudiendo, es decir, estamos rechazando ese modelo de esa propuesta de agricultura de revolución verde que le ha hecho tanto daño a la tierra, que ha acabado con tantos ecosistemas y que está arruinando nuestras economías campesinas, porque esa propuesta de agricultura es la propuesta de agricultura de agronegocio, del veneno y del extractivismo de la tierra. Entonces, mira que esta reconstrucción y resistencia cultural, nosotros ahora la hemos trasladado a nuestros territorios campesinos agroalimentarios, porque ha sido tanto el despojo de nuestra tierra, porque ha sido tanto la implementación de proyectos de extractivismo, que no nos quedan sino esos refugios de vida donde nosotros podamos garantizar el bienestar de nuestras familias, pero podamos garantizar también nosotros un futuro con tierra buena, con agua potable, con semillas, con paisaje, con biodiversidad, pero sobre todo con pensamiento propio para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias por tu respuesta. Acá están llegando mensajes, así que los vamos a poner aquí abajo. Nos dicen que buen programa, gracias por las experiencias compartidas. Buenas noches desde Sogamoso, Boyacá. Sembrando con soberanía, arando con resistencia y cosechando con dignidad. También nos dicen, Robert Daza es perseguido y judicializado por el Estado colombiano por su lucha por los derechos y el reconocimiento del campesinado. Y tenemos una pregunta también para ti, que dice, ¿cómo se relacionan ambas experiencias con la estructura estatal? ¿Cómo se relacionan Bueno, ustedes con la estructura del Estado? sí, mira, nosotros, el relacionamiento con el Estado ha sido con base en la movilización.
el bloqueo de carreteras, las marchas a las ciudades, la presencia en las acciones masiva en las instituciones ha generado unos instrumentos que acá se llaman mesas de negociación y a partir de las cuales, como campesinado colombiano, nosotros colocamos las demandas que nosotros estamos solicitando al Estado. Le comentaba que hoy en la mañana estuvimos en un ejercicio liderado por el Ministerio de Agricultura, pero también presencia del Ministerio del Interior, bueno, entidades de control y otras entidades del Estado, y en los liderazgos de muchas organizaciones campesinas para la formulación de la política pública del campesinado, que no es un regalo de este gobierno, sino que eso fue un acuerdo que se lo hizo en la Minga, es decir, en el paro del 2018, en la carretera entre Popayán y Cali, en el suroccidente de Colombia. Y a partir de allí se generan esos relacionamientos con el Estado. Lo mismo ha sido la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, donde a través de un decreto el presidente anterior eh, a, eh, entabla un diálogo y una negociación de propuestas que nosotros le hacemos, fruto del paro agrario, fruto de 19 personas que fueron asesinadas por el ESMAD en el 2013 por la movilización por demandar pues mejores condiciones de trabajo en ese entonces, pero también ahorita nosotros en ese pliego, pues o sea, es un pliego integral donde principalmente nosotros estamos demandando el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, el reconocimiento a nuestros territorios campesinos, el reconocimiento a nuestra economía, a nuestra agricultura campesina, porque acá el Estado únicamente reconoce la agricultura de agronegocios. La agricultura campesina es criminalizada, a nosotros nos decomisan las semillas, nos decomisan nuestros productos cuando los sacamos al mercado, porque, pues, o sea, ya hay un convenio del gobierno con las transnacionales para que los productos que ellos producen, pues, sean los únicos que tengan la posibilidad de ser comercializados. Pero a través de esa resistencia, a través de esa movilización, nosotros hemos ido rompiendo en algo esas políticas y por eso nosotros logramos sobrevivir. Entonces, el relacionamiento nuestro es un relacionamiento que se lo hace a través de la organización, de la movilización y prácticamente se los obliga a los gobiernos a que se sienten con las organizaciones campesinas a negociar pues o sea, las propuestas que nosotros estamos demandando y la solución de las problemáticas que tenemos como campesinos y campesinas acá en Colombia. En esa misma línea, o tal vez para especificar un poco más, Mati Or nos dice a través de qué formas concretas comparten las agroempresas y la política extractivista. Cuando ustedes nos dicen ha sido por medios de movilizaciones, ¿qué cosas concretas han sucedido allí? Bueno, mira que, bueno, acá hay un gran avance de empresas de agronegocios, ¿no? O sea, yo te decía, fruto del despojo, del desplazamiento y de la intervención paramilitar y de la intervención también del Estado, todas las tierras que les quitaron a los campesinos hoy están en manos de productores de palma, bueno, de otras cosas que yo les decía anteriormente, de ganadería. Eh, también, digamos, o sea, se ha ido configurando a través de la historia, no es ahora nomás, ¿no? Desde la década del 60, por ejemplo, todas estas empresas de producción de azúcar, ¿no? En el Valle del Cauca. Eh, entonces, o sea, eso, digamos, son como realidades que ampara el gobierno colombiano, pero, o sea, no únicamente a través de las leyes, sino a través de una política de violencia, ¿no? Que acá es la política de violencia paramilitar y de sicariato, ¿no? De persecución de líderes sociales. Nosotros las políticas extractivistas las confrontamos es con la movilización. Tenemos nosotros en nuestros territorios lo que es las guardias campesinas, las guardias indígenas y afrodescendientes,
que son las que lideran la movilización cuando llega una transnacional, por ejemplo, de minería, a intervenir en un territorio. Acá en el territorio donde yo vivo, que es el norte de Nariño, acá nos ha tocado a nosotros, a través de la movilización de la gente campesina, expulsar a las transnacionales mineras. No digamos, o sea, a través del diálogo, pero también a través de acciones de expulsión directa, es decir, quemarles los campamentos, bueno, prohibirles la entrada acá al territorio, y por eso nosotros hemos logrado mantener nuestra condición de agricultores, porque de lo contrario, pues esto estuviera invadido de empresas transnacionales. Ya que Álvaro Uribe Vélez, cuando estaba en su presidencia, él formuló un plan que se llamaba Colombia Minera 2020. Luego Juan Manuel Santos, presidente heredero de Uribe, él en su plan de gobierno, de su primer gobierno, él tenía algo que se llamaba la locomotora minero energética. Pues las movilizaciones que hicimos como campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes, habitantes de los sectores rurales, pero también población afectada, descarrilamos esa locomotora minero energética. Aquí en Colombia hay 19,000 solicitudes de exploración minera de minerales, de los cuales pues 9,000 ya tienen título. Más o menos abarca el 73% de la zona andina, que es la zona donde produce agua, comida. Y, o sea, Colombia tiene más o menos 140 millones de hectáreas. De esos 33 millones de hectáreas, un poco más, están en la mira de las transnacionales. Y esos son los territorios campesinos, los territorios indígenas y afrodescendientes, y nosotros allí estamos dando la pelea, y pues hasta ahora no hemos dejado entrar. O sea, el Anglo Golachanti, por ejemplo, y otras transnacionales han empezado a devolverle al Estado esas solicitudes de extractivismo, porque no han podido. Igualmente hay una resistencia bastante grande frente al fracking en este momento, y frente a la explotación, de petróleo. Ustedes escuchaban en el video de Arauca, por ejemplo, cómo la gente prefiere agua, comida, que seguir con esa explotación de hidrocarburos que, pues, o sea, para nosotros no ha sido un desarrollo. Las zonas donde se han desarrollado proyectos de hidrocarburos, sobre todo, son un desastre ambiental, unos focos de violencia, de prostitución y de desintegración del tejido social. Entonces, o sea, para nosotros mejor que se piense en otra matriz energética, que en seguir con esto de los combustibles fósiles. Muchas gracias. Vamos ahora a ver un video que nos facilitan la Liga de Trabajadores de Argentina, para que podamos comentarlo muy brevemente y volvamos ya a conversar con Chano. No sé si te queda alguna impresión de lo que viste ahí, si se te hace similar el paisaje, el mensaje. Acá te agradecen, Robert, por tu respuesta. Muchas gracias. Entonces, Chano, nos quedamos contigo para que
podamos conversar. Ya vamos a volver con Robert. Bueno, aquí veíamos un breve video, bien cortito, pero la verdad muy bonito del trabajo del que es ustedes. Y vimos ahí varias plantaciones, cultivos, tal vez un poco evidentes en cuanto al programa. Pero nuestra pregunta es, ¿se puede sin transgénicos? También escuchábamos a Robert ahí palpar un poquito, entonces nos gustaría que tú nos introdujeras un poco en el tema y nos respondieras a esta pregunta. Sí. Bueno, un poquito sobre el video. No sabía muy bien cuál es el video que iban a tomar, pero justamente esas tierras, ahí, eso es del año pasado, son unas tierras recuperadas, justamente, que los compañeros y las compañeras estaban poniendo a producir. Así que bueno, y en la provincia de Formosa, que es una provincia que limita también con la provincia del Chaco, en el norte de acá de Argentina. ¿Se puede sin transgénico? Sí, creemos nosotros que sí, que se puede sin transgénico y que es fundamental, de hecho, sostener esa premisa, digamos. Creemos que todavía hay un gran debate en la política pública, sobre todo con los estados, que puedan potenciar todo el trabajo que es no transgénico, por decirlo de alguna manera. Nosotros, ¿no?, que nuestra manera de producir, nuestra forma o nuestro horizonte en la agroecología es a través de la producción sin veneno, y nosotros lo estamos pudiendo hacer. Creo que estamos también aprendiendo, volviendo a prácticas ancestrales, a prácticas que nuestro pueblo, digamos, ha tenido y ha practicado antes de que aparezca este modelo, ¿no?, de producción de alimento tan dañino que es el transgénico, y creemos que sí, que es posible, que se puede y que se debe, además, que los estados, las organizaciones, debemos poder desarrollar capacidad productiva no transgénica. Pero bueno, también ahí agrego, digamos, todo esto va a ser solamente posible con la organización y con la lucha, digamos. De otra manera no se lo va a poder garantizar, porque los grandes modelos agroalimentarios y extractivistas generan muchas presiones sobre los estados y sobre los territorios. Entonces, me parece que sí, se puede, se debe, pero eso tiene que darse a través de un proceso de organización y de lucha, ¿no? Para que precisemos un poquito más en eso, volvemos a la pregunta que nos hacía Matigol, porque era para ambos, sí. Y dice, ¿cómo se relacionan ambas experiencias con la estructura estatal? Que podemos ligarla con la pregunta que nos deja acá Roberto, y dice, ¿cuáles son los pilares de la reforma agraria popular que exige a Argentina? Ahí están bien ligadas las dos, así que, por favor. Ahí vamos con la primera. Bueno, nosotros venimos de un proceso de gobierno anterior, tuvimos 4 años de un modelo político, económico, cultural, que fue neoliberal, que fue el gobierno de Mauricio Macri, de la plataforma política Cambiemos, que estuvo durante 4 años, del 2015 hasta el 2019, donde básicamente lo que hizo fue vaciar y desguazar todas las políticas públicas relacionadas a la agricultura familiar. Aquí en Argentina se había creado una secretaría que depende del Ministerio de Producción, Ganadería y Pesca, que es la Secretaría de Agricultura Familiar, hoy Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Teniendo la experiencia esa de los 4 años del gobierno de derecha de Mauricio Macri, donde había desguazado y vaciado al Estado, luego con el devenir de este nuevo gobierno, que si bien, bueno, tuvo su primer año de gestión atravesado por la pandemia, hubo más o menos un eje vertebrador de la mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas, que era la cogestión, la articulación, inclusive poder incorporar compañeros y compañeras con conocimiento dentro de la estructura del Estado para poder tener de alguna manera un desarrollo dual de la democracia, ¿no? Digo, dentro de las instituciones, adentro del Estado, y por afuera del Estado, como lo venimos desarrollando ya desde hacía mucho tiempo.
Así que hoy las experiencias de las mayoría de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena con el Estado es una relación de diálogo, una relación de poner sobre la mesa las políticas públicas, las necesidades que tienen las organizaciones, y también lograr cada vez mayores niveles de articulación con las instituciones que tiene el Estado. Hay muchas, yo nombré una, que es la SAPSI, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que es a nivel nacional, pero también hay otro organismo del Estado con el cual las organizaciones podemos articular, dialogar, interpelar, y al mismo tiempo también poder incorporar hacia el interior de esas instituciones nuestras políticas a través de compañeros y compañeras que quieran asumir un rol dentro en este caso, del gobierno que está actualmente, ¿no? Así que hay una relación hoy por hoy de ida y vuelta, con mayores niveles de encuentro por algunos momentos y mayores niveles de tensión por otro, porque sigue siendo, digamos, si bien es un gobierno, digamos, que llega de la mano de un apoyo popular masivo, también es un gobierno, digamos, que está completamente presionado por los grandes sectores del poder, que inclusive algunos de ellos forman parte del mismo gobierno, ¿no? Que al ser un gobierno de coalición como nosotros, y de transición como nosotros lo caracterizamos. Luego, la segunda pregunta, que no me acuerdo cuáles eran los pilares. Los pilares fundamentales es el acceso a la tierra. Me parece que eso es uno de nuestros pilares centrales, que es bueno, que se haga un censo y una regulación de toda la situación de las tierras fiscales en la Argentina, y que las tierras ociosas pasen a manos de los campesinos y las campesinas, los productores y productoras rurales, para producir alimento. Y como le decía anteriormente, esto ya desde el Frente Patria Grande, que es un frente político del cual también formamos parte, estamos desarrollando uno de los pilares del Plan de Desarrollo Humano Integral, es el repoblamiento de la patria. O sea, es acceder a la tierra a través de una reforma agraria integral y con el repoblamiento de esas tierras para la producción de alimentos sanos. No sé si quedó alguna preguntita más. Tenemos una pregunta, pero un poquitito aparte con ese tema. Nos Bien. preguntan, ¿cuál es la influencia de los pueblos originarios con el campesinado popular? Bueno, yo le puedo hablar de mi experiencia del norte. Argentina también es un país, si bien no es reconocido como tal, pero es una nación es plurinacional. Nuestro territorio es plurinacional, ¿no? Entonces hay muchos pueblos. En la zona donde estoy yo y la que más conozco y de la que puedo hablar, está el pueblo Com, el pueblo Huichí y el pueblo Mocoy, que son pueblos que en algunos lugares, al menos de la región donde estamos nosotros, tienen una relación directa, digamos. De hecho, por eso cuando se crea esta secretaría que hablaba anteriormente, al principio se denominaba Secretaría de Agricultura Familiar. A partir del año 2019, con la asunción de este nuevo gobierno, se reconoce se reconoce también a la población campesina a la población indígena como población que produce alimentos. Entonces pasa a denominarse Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Así que la relación, la influencia que tienen los pueblos originarios acá, al menos en el norte de Argentina, es enorme, es sumamente, digamos, de muchísima importancia, sobre todo porque muchas de los alimentos que producimos los producían, digamos, los pueblos originarios anteriormente. El caso de la yuca, como dicen en Colombia, que nosotros acá en Argentina le denominamos la mandioca. Los guaraníes, el pueblo guaraní,
era un pueblo que ha desarrollado mucho de la agricultura basada en la mandioca, por ejemplo, ¿no? El maíz, bueno, zapallo, mucho de esa tradición que hoy es campesina, que decimos que es campesina, es en realidad originaria, viene de los pueblos originarios. Y esa relación sigue siendo muy fuerte, esa influencia sigue estando muy presente en todo el campesinado del norte de Argentina al menos. Vamos a preguntarle a también, para que tengamos acá un paneo general de esta misma pregunta. Allá, encima, ¿cuál es la influencia de los pueblos originarios con el campesinado popular? Hola, Cristina, ¿me estás preguntando a mí? Es Sí, que a saco ti. mal el audio. Bueno, Sí, a ti. bueno, tenemos una experiencia, yo creo que la más importante de la historia de relacionamiento de las luchas campesinas, indígenas y afrodescendientes, que se llama la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, que se constituyó precisamente después del paro del 2013, donde pues hubo prácticamente, digamos, una paralización de todo el país en contra de las medidas de libre comercio, pues que estaban quebrando al campesinado. Y a partir de allí, pues nos juntamos con los pueblos indígenas y nos juntamos con los pueblos afros y constituimos esa articulación que se mantiene hasta el momento. Hay también otra experiencia bonita donde como CIMA nosotros tuvimos la fortuna de estar desde los inicios y coordinador nacional agrario también, que es la minga indígena y popular. Minga es una expresión cultural digamos, de juntarse las comunidades para hacer alguna actividad. Entonces, o sea, nosotros nos juntamos para la movilización, nos juntamos para construir propuestas y en ese tiempo, en el 2008, para confrontar, antes del 2008, para confrontar todo el terrorismo de Estado que inspiraba a Álvaro Uribe Vélez. O sea, desde allí nace toda esa bonita experiencia de movilización, de romper con esa amenaza que él dijo que no iba a permitir que se tomaran las carreteras porque el que se tomaba las carreteras lo iban a matar. ¿Sí? Entonces, principalmente los pueblos indígenas del Cauca son los que lideran esta propuesta y a partir de allí, digamos, ya en los avances de esa articulación, en el 2010 ya se constituye lo que es el Congreso de los Pueblos, al cual pertenecemos hasta hoy en día. Pues eso, digamos, a nivel de articulación de luchas, pero nosotros acá en Colombia, como cultura campesina, nosotros somos hijos del mestizaje, del campesinado, de los afrodescendientes y también de los europeos invasores. En este momento, como campesinos, nosotros pues tenemos muchísima influencia de la espiritualidad y de la cultura indígena, de la cultura precolombina y pues temas, digamos, o sea, como los relacionamientos con la madre tierra, las concepciones que tenemos nosotros de imaginarios con la madre tierra, con los elementos de la naturaleza, vienen de allí, de ese pensamiento indígena. El reconocer, por ejemplo, la tierra como la madre tierra, la Pachamama, la que provee alimentos, la que alimenta a sus hijos, el reconocer a las montañas, a los ríos como seres vivos, esos son elementos de influencia de nuestros ancestros indígenas. Y pues nosotros aquí en Colombia, el país rural lo hemos defendido juntos, indígenas, campesinos y afrodescendientes. Y seguramente, pues, o sea, esa es la fórmula para lograr que nuestra tierra, nuestros territorios sean protegidos y sean respetados, pues, por todos esta avaricia de las transnacionales, ¿no? Toda esta avaricia de hacerse con todos los bienes comunes que hay en nuestro país.
no únicamente los minerales, los hidrocarburos, sino también las cuencas, por ejemplo, a través de las represas, ¿no? Para la generación de energía eléctrica, igualmente también las semillas, ¿no? Todo la biodiversidad, ¿no? El patrimonio genético. Pero hemos logrado resistir, afortunadamente, o sea, por ese relacionamiento tan fuerte y esas luchas conjuntas que damos en lo que se llama las mingas. Ahorita ya acá en Colombia no decimos el paro, sino decimos la minga. La minga es la movilización y la confrontación con el gobierno para lograr negociación de la problemática que tenemos, pues, que nos esté afectando. Qué pena, Carolina, no estoy escuchando. Disculpe, no me percaté que tenía mi micrófono silenciado. Te digo que aquí desde Arlex tenemos una pregunta también para ti que dice cómo desde el CIMA se adelantan acciones para el fortalecimiento de la agroecología y la agricultura campesina, familiar y comunitaria como propuesta de desarrollo rural en Colombia. A ver si nos puedes ahí orientar un poco. Bueno, quiero dar un saludo a mucha gente que miro en el chat, que nos está mirando de Arauca, ¿no? Ese pueblo libertario y valeroso que se organiza, pues, y que ha luchado allá en Arauca. Se estableció un territorio campesino agroalimentario en medio de un campo, la Oxy. O sea, es tan valiente ese pueblo, o sea, que en medio de batallones, de policía, de paramilitares y de fuerzas de seguridad de esa transnacional, logró recuperar la tierra que le robaron, ¿no? A los abuelos. Y bueno, hay gente de tantas partes de Colombia, la RENAP, que es la Red de Agricultura Campesina y Familiar y Comunitaria, pues que también, digamos, hemos coincidido en diferentes escenarios de incidencia, de luchas, de mercados campesinos, y que pues hace parte de estas luchas, ¿no? Nosotros desde el sí pensamos que desde hace décadas, ¿no? Antes del 2000, que la agricultura que tenemos que implementar en este territorio, en este ecosistema tan importante, que es el macizo colombiano, una estrella hidrográfica no únicamente de Colombia, sino de Sudamérica, un santuario de biodiversidad acá y de montaña, ¿no? O sea, de variedad de climas, donde habitan pueblos indígenas, afros y por supuesto campesinos. Nosotros desde allí empezamos a pensar que una de las formas del relacionamiento con el territorio desde nuestro contexto, desde nuestra perspectiva y realidad campesina, tenía que ser una agricultura amigable con ese ecosistema. Y pues nosotros empezamos a trabajar la agricultura orgánica o en otras formas de agriculturas para la vida. Y pues, o sea, nosotros ya tantos años de trabajo estamos nosotros fortaleciendo ya la propuesta de agroecología, que para nosotros es una agricultura agroambiental más bien, ¿sí? Pero igualmente, o sea, que no únicamente es la acción de producir alimentos, de cuidar la tierra, de cuidar la gente, o sea, con los alimentos sanos, sino también de pensarse las transformaciones sociales, políticas y culturales desde la intervención y la participación del campesinado. Es decir, nosotros no somos meros productores, sino somos sujetos de la historia, es decir, nosotros decidimos qué se hace en nuestros territorios. Y eso es una perspectiva agroecológica y agroambiental, porque nosotros como seres humanos, pues somos los que determinamos con nuestras acciones qué se hace y qué no se hace en los territorios. Los territorios campesinos son construcciones culturales, ustedes muy bien lo saben, y depende de En lo que base, nosotros hagamos como campesinos. Gracias, en Carolina. base a eso mismo, Roberto nos dejó una duda que está muy relacionada, así que aprovechamos de dejarla aquí. ¿Cómo estructuran los territorios campesinos agroalimentarios en Colombia? Estabas ahí empezando a pincelear, a ver qué nos puedes contar al respecto. Bueno, mira, los territorios campesinos acá en Colombia son como los desarrollos que se inició en la década del 90, pensar en las zonas de reserva campesina. Todavía existen las zonas de reserva campesina, pero
con todo este debilitamiento de la soberanía alimentaria, nosotros pensamos que había que ir mucho más allá y la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios tiene tres pilares fundamentales. Uno que es el territorio, es decir, el mapa donde nosotros reconocemos dominio como comunidad campesina en algún lugar pues, de nuestro país. Pues tiene que ser pues donde nosotros como campesinos y campesinas hemos desarrollado históricamente nuestros relacionamientos sociales, culturales, políticos, y que tienen como una identidad, ¿sí? O sea, hay una historia en la construcción de esos territorios campesinos que se ha dado a través, digamos, de los desarrollos, pues de los desarrollos de las comunidades en esos lugares. El otro elemento fundamental, o sea, aparte del mapa, es el plan de vida, que para nosotros decimos el plan de vida agua y dignidad campesina. Es donde nosotros colocamos los elementos sobre los cuales nosotros vamos a actuar. Entonces está el tema del agua, está la producción alimentaria, la salud, la educación, la cultura, la memoria histórica, y a cada uno de esos elementos nosotros vamos estructurando los planes de trabajo y de desarrollo. Los planes de vida son a largo plazo, ¿no? Por mínimo 20, 30 años. Por ejemplo, nuestro plan de educación contempla una educación pertinente, es decir, una educación acorde al contexto campesino y no con otros imaginarios, con otras enseñanzas extrañas a la cultura campesina. Y bueno, tenemos otro pilar fundamental que es el gobierno campesino, que es la forma de autoridad campesina que se elige en asambleas comunitarias, con delegaciones de líderes, de lideresas, es decir, mujeres de juventud y niñez que vayan haciendo parte de la administración o de la conducción política de esos territorios campesinos. Y un elemento también importante que es la protección del territorio a través de las guardias campesinas, que la guardia campesina es un instrumento de la Junta de Gobierno Campesino para la protección y pues la defensa de los territorios. Esa es la forma como se estructura, todo se lo hace a través de movilización, se lo hace a través de concentraciones de los habitantes del territorio y los comunitarios que se generan en todas esas movilizaciones que se hacen para la construcción del territorio campesino. Te agradecen acá también, Robert, y te mandan un abrazo desde RENAF y la especialización en agricultura familiar. Ya estamos cerrando nuestro programa, hemos llegado a la hora. Queremos agradecerles a ustedes dos por estar aquí y a todos todas también quienes nos han estado escuchando. Quisiéramos hacer una dinámica cortita con ustedes, partir con Chano, preguntarle quién ha sido lo peor de este año de pandemia, bueno, el año pasado de pandemia y este presente año. Si tuviéramos que castigar a alguien y mandarlo al desierto, ¿a quién estaríamos mandando desde Argentina? A los privilegiados de siempre, digamos. Creo que la pandemia visibilizó a los grandes privilegiados, ¿no? A los que son básicamente los grandes concentradores de poder. A eso los mandaría, digamos, al desierto, los expulsaría de todos nuestras vidas, digamos, si pudiera, ¿no? Suena como casi un acto de maldad, pero si me lo preguntás, el año pasado la verdad que fue, bueno, y este año sigue siendo un año muy duro en Argentina por la pandemia, provocó una crisis económica y sanitaria muy fuerte. Si bien, como yo decía hoy al comienzo, también fue un momento donde podemos visibilizar mucho de las demandas de la agricultura familiar campesina indígena, por el rol fundamental en la alimentación del pueblo que tuvo durante el proceso de confinamiento. También quedaron en evidencia los grandes privilegiados, los grandes privilegios, ¿no? Entonces me parece que la gran lucha que nos queda es romper con todos esos privilegios y los privilegiados que tanto mal le hacen a nuestra patria.
tú dices suena cruel, pero es casi un acto de justicia si hablamos de todo lo que nos han quitado y cómo hemos tenido que vivir a costa de que ellos protejan sus privilegios. Y allá desde Cima, Robert, ¿a quién estaríamos mandando al desierto a correr solo con su suerte? Bueno, quiero aprovechar antes pues para decirle a Chano que me da muchísima alegría todas esas luchas que ustedes están haciendo en Argentina y fuerza, ojalá de trabajadores rurales ustedes sigan el camino de la vía campesina, es decir, de la campesinización de la gente que opta por la ruralidad, porque en la cultura está la clave para la resistencia. Aquí no hay resistencia económica, social ni política, sino la resistencia es cultural. Eso es clave y sobre todo espiritual. Entonces, mucha fuerza. Me alegra muchísimo escuchar tus experiencias y ojalá, que la historia nos dé la oportunidad de algún día poder compartir un poco más de estas experiencias. Bueno, y nada, pues acá en Colombia, yo creo que si les preguntas a cualquier persona, pues diría, al desierto hay que mandarlo a Uribe como mentor, pues del genocidio, de toda la, digamos, es el que maneja el títere acá en Colombia, pero pues, o sea, nosotros desde nuestra cultura y desde nuestra concepción de justicia, nosotros no tomamos venganza, o sea, nosotros sí quisiéramos, bueno, que haya justicia, que reconozcan sus crímenes, que reconozcan, bueno, todos los engaños y lo que están haciendo en nuestro país y que se los juzgue, o sea, no hay necesidad de mandarlos al desierto, sino que aquí en Colombia, pues a ellos les dan casa por cárcel, no les dan unas mansiones, pero por lo menos, o sea, sean sometidos al escarnio público y que quede una idea de que ellos, una idea cierta, ¿no? O sea, reconocida por ellos que ellos fueron los que mandaron a cometer todos esos crímenes. Estamos aburridos porque todos los días el presidente sale a las 6 de la tarde con su programa de pandemia, pues allí sale él a hacer sus payasadas, a decir algunas ridiculeces, pues acá lo toman como un programa de diversión, seguramente porque pues ya nadie le cree y bueno, pues o sea, ese es el país que tenemos, ojalá la providencia nos dé la oportunidad de cambiar y las luchas que está haciendo el pueblo colombiano, pues algún día nos tendrán que dar la oportunidad de cambiar. Entonces tenemos, bueno, acá también creo que lo leyeron, también nos dicen a todas las fuerzas de orden, ha sido tónica en Latinoamérica que los sacaron a la calle para ejercer una cierta especie de control que no tiene fundamentos sanitarios, no es un secreto para nadie. También nos comentan, en Chile hay presos políticos a la calle sin condiciones, que eso también ha sido una tónica general acá con nuestros invitados. Y si tuviéramos que pensar esta vez en unas vacaciones con todos los grandes de nuestra historia, hay una semana de relajo con Fidel, con Allende, con Gabriela Mistral, ¿a quiénes estaríamos mandando en Argentina? Bueno, acá yo reivindico mucho en Argentina me preguntás con Gervasio Artigas. Gervasio Artigas fue un gran luchador que creó la Liga de los Pueblos Libres en lo que es la región oriente con Uruguay, y Gervasio fue un gran precursor de lo que es el federalismo, ¿no? Porque muchas veces se habla de los procesos políticos nacionales, de poder construir una identidad nacional y demás, pero creo que muchas veces nos cuesta hablar del federalismo, que es básicamente el reconocimiento cultural, espiritual y de los pueblos, ¿no? Con las características de cada uno. Entonces, acá en Argentina reivindicaría mucho a Gervasio Artigas e invitaría inclusive a los compañeros y compañeras de Latinoamérica que lo conozcan, que investiguen sobre Gervasio, que fue un gran prócer con el cual casi diría que es un acto de egoísmo lo que estoy haciendo, porque es como yo me iría de vacaciones con Artigas, ¿no? Como un gran deseo. Y bueno, y aprovecho también esta ocasión para, la verdad que
personas como Robert, para nosotros que nos consideramos jóvenes, son un gran faro en la lucha. Nosotros seguimos mucho la lucha de Colombia, de los pueblos de Colombia en sus reivindicaciones. A mí particularmente tuve una maestra que me supo hablar de Palenque de San Basilio, que para mí fue una apertura a un mundo nuevo, digamos, ese primer pueblo libre en América. Y también que este momento ha sido para mí como alguien que está volviendo, como parte de la juventud, que estamos volviendo al campo, que estamos volviendo a nuestra identidad campesina. Estos momentos de encuentro, estos momentos de diálogo, de conversa y de convidarnos, es también una escuela, ¿no? Es un momento de muchísimo aprendizaje. Así que vaya un abrazo fraterno para todo el pueblo colombiano, toda esa resistencia, especial para ti, Robert, y por supuesto un abrazo de hermandad a todos los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos y de las organizaciones que conforman parte de ustedes, ¿no? Y agradecer, Carolina, y a todo el equipo que por permitirnos este momento. Gracias a ustedes por estar acá. Robert, ¿y las vacaciones de allá, para quiénes serían? ¿A quiénes estaríamos nominando? Bueno, Carolina, pues digamos nomás como para seguir el juego, ¿no? Acá para irnos de vacaciones sí habría la necesidad de mandar a alguien al desierto, ¿sí? Porque si nos vamos de vacaciones y ellos se quedan acá en Colombia, seguramente van a terminar su proyecto, pues, de apoderarse con todos los bienes del Estado y los bienes que son de propiedad común, ¿no? Entonces, bueno, de vacaciones, pues yo creo que todo el movimiento campesina, indígena, afro, pero también la gente que se ha movilizado en las ciudades, ¿no? Los estudiantes. Ha habido una movilización fuerte, bastante activa, y pues yo creo que un receso, digamos, un descanso nos haría bien, ¿no? Para venir recargados de energía para seguir en esta lucha, en esta movilización, ¿no? Porque sin movilización no van a haber cambios acá en nuestro país. Entonces serían unas vacaciones para el pueblo organizado, para quienes han estado en la calle defendiendo su tierra, sus derechos y por sobre todo a su clase. Compañeros, un gusto compartir con ustedes. Esperamos vernos, volver a encontrarnos. Muchas gracias por ser parte de este programa, que fue el último de un ciclo de programas. Gracias a todos quienes nos han acompañado en estos 10 capítulos y nos estaremos encontrando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza. Tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia. Solo habré de llamarte patria mía si
tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino.